por primera vez en televisión abierta vamos a hablar de las dos versiones categóricas que existen respecto al fenómeno del Área 51, donde obviamente se conservan al parecer los restos de una nave estrellada en Nuevo México en 1947. ¿Qué dice una de las personas que afirma haber tenido contacto con este ser alienígena? Da datos que parecen ser algo mucho más interesante incluso que un ser extraterrestre. Atención, este ex militar, amigos míos, su nombre, Bill Uhouse, ex militar de los Estados Unidos, como te contaba, dice: yo, mientras trabajé en el Área 51, no solo vi dos naves que cayeron, sino que también a un ser extraterrestre que era una especie de hombre hormiga. Por favor, quiero que eso lo conserven en la memoria, porque la verdad es que esto parece abrir una nueva beta, una nueva hipótesis de cuál es el verdadero origen de estas supuestas criaturas que hasta el día de hoy podrían estar trabajando en conjunto, hombro a hombro, con militares norteamericanos en el desarrollo de tecnologías pro armas, claramente. ¿Qué es lo que cuenta más este hombre, este ex militar norteamericano, sobre su relación con este supuesto alienígena que vivió en el Área 51? Atención. Uhouse claimed that he worked at a secret laboratory, supposedly in the Papoose Mountains of Area 51 in Nevada, and that since 1953, the American government had an insectoid alien that was working with them. His name was J-Rod. J-Rod supposedly assisted the military in understanding and duplicating the incredible power systems and futuristic technology that was combined and created for the Kingman craft. David Childress, por supuesto, autor del libro La tecnología de los dioses y que es un clásico, un pilar invitado permanente del programa Alienígenas Ancestrales, dice: él dijo que había trabajado con un alienígena, emplazando a este ex militar, y que se llamaba J-Rod, por supuesto, fue el nombre que le pusieron obviamente los terrestres. Este alienígena trabajó en conjunto a otros científicos para crear nuevas tecnologías avanzadas. A ver, vamos entendiendo la teoría. 1947, en Nuevo México, cae una nave espacial de origen no de la Tierra, ¿ok? Uno de los supervivientes, pilotos, ¿cierto? Varios extraterrestres mueren, pero uno queda vivo, es encarcelado, luego logran comunicarse telepáticamente con él y luego lo convierten en algo así como una especie de socio que a cambio de ciertos experimentos con humanos, porque después vienen a rescatarlo, lo suyo, él les da avances tecnológicos que obviamente de forma exponencial hace crecer las capacidades de la ciencia en nuestro planeta. Y eso explicaría muchos avances tecnológicos como, el Kevlar y tantos otros más, pero... nace de ahí esa teoría, exacta, fibra óptica, etcétera, etcétera. Ahora, ¿de dónde vendría este tipo, este J-Rod? ¿De algún planeta especial, de algún tiempo especial? Bueno, aquí viene lo interesante, amigo mío, porque habla un especialista científico que según él tiene referencias también de esta criatura y él tiene una teoría aún más interesante, que ojo, es muchos ufólogos serios creen en esto. Que ojo, aunque parezca increíble, ellos creen cada vez menos de que los alienígenas en realidad son seres de otro planeta, sino más bien lo que dice Dan Burridge, microbiólogo del ejército norteamericano. El extraterrestre que tiene el Área 51 es un insectoide que proviene del futuro. O sea, más encima viajó en el tiempo. Exactamente, pero ojo, aquí vienen dos teorías. Termino. Él nos entregó su tecnología y además nos adelantó cosas que precisamente suceden en el futuro. Pero... algo que obviamente le pone cimiento a su teoría. Entonces, pregunta, dos cosas. ¿Son insectos que evolucionaron en ese punto o es como vamos a vernos nosotros, los humanos, en un futuro con incapacidad de reproducción física? O sea, del futuro y no precisamente entonces extraterrestre, también puede ser terrestre. Absolutamente terrestre podría ser. Del futuro. Ahora, ojo, no se descarta de que sea un extraterrestre del futuro. Sin embargo, lo que él desliza por ahí, y que insisto, varios ufólogos muy serios, que no se toman con liviandad esto de la gente contactada, ni mucho menos, dicen, ¿saben qué? Cada vez tengo más asidero que posiblemente sean viajeros de otras dimensiones y del futuro, incluso que seamos nosotros mismos, y por eso no se muestran para intervenir lo menos posible, para no cambiar parte del pasado, pero sí aprender de los errores de la antigua civilización. ¿En qué se afirma para decir que son del futuro? ¿Porque adelantan...? Sí, porque, mira, él no alcanza a decir absolutamente que J-Rod, el nombre con que se hace llamar este alienígena, finalmente le comentó algo tan explícito, pero sí tenía mucho que decir respecto al futuro y quizás de ahí su capacidad profética. ¿Y llegan a eso o caen de chiripa?
por un error, por un accidente, por una situación, no tengo idea, accidental, en que esta nave cae en esa zona y finalmente se deja ver Es un punto muy notable, Felipe. La verdad es que nunca se ha llevado a cabo una investigación seria. Las teorías son varias. Unas dicen que hay ciertos lugares con magnetismo en la Tierra que ellos aprovechan, pero que a veces se les va de las manos. Y en otros casos dicen que han intentado derribarlo, pero creo que no han podido porque lo hubieran hecho muchas más veces. Claro. Atención, hablamos de un hombre insectoide, un alienígena característica insectoide. Si es que ellos vienen del futuro, ya sea de este planeta u otro, y de alguna manera vienen haciendo esto hace harto tiempo, tendría que haber alguna especie de prefiguración en las antiguas culturas de nuestro planeta Tierra. Existe, amigos míos. De hecho, son llamados los hombres hormigas, que obviamente contemplan parte de la cultura ancestral de los indios Hopis, que nosotros hemos hablado de ellos, con una increíble capacidad profética, no casual, claro, ya que según ellos son sus dioses quienes le dijeron qué habría de ocurrir en el futuro, sí, señor, llamando a esta época en la que nosotros vivimos como Koyaanisqatsi o vida en desbalance, antes de que se venga el gran cambio. Ahí están los hombres hormiga, parecido a las descripciones que dan, por lo menos ya tenemos dos testigos, el microbiólogo y el ex militar, respecto a J-Rod, este supuesto extraterrestre que colaboró en términos científicos con los militares y todas las fuerzas secretas que estaban en esta área 51 en Nuevo México. Atención. ¿O hay más? Hay más, señor. A ver, espérate. Al principio eran solo los que lograron recuperar vivo de la nave que se estrelló. Estamos viendo una de las teorías, la más aceptada, la más cargada de misterio. Atención, que se dio una gran sorpresa con este tema. Sin embargo, cuando vinieron a rescatarlo, se creó, como decirlo, una especie de comercio bilateral. Una alianza. Una alianza. Y ahí la cantidad de extraterrestres que llegaron a habitar el Área 51, según algunos, puede superar claramente los 3.000. Atención, mira. On one night, I saw between 200 and 300 different tall white individuals. There were so many I couldn't count them, lined up along the mountains to the east of, up along where the ammunition bunker was. In amongst those 200 or 300 tall whites, and that's just an estimate because I couldn't, it was a crowd of people and I couldn't count them all. There were also American Air Force personnel, nobody below the rank of colonel. There was like a 4-star general, a 3-star general. There were several of them. There were also several American government people in civilian clothing over there. Entre varios autores dicen que en total han circulado cerca de 3.000 extraterrestres, pero que en algún momento la máxima concentración podría haber llegado a 300. Claro. Absolutamente. Y ojo, no solo de una parte, sino que de varios puntos del espacio o de mundos paralelos futuros, ahí digamos de Sabrina a otro costado. Oye, si dijiste que era un comercio bilateral, ¿qué es lo que nosotros les podíamos otorgar a ellos? Wow, qué heavy. Personas. Para que ellos hagan lo que necesiten con ellos en pro, con cierto respeto. Sin embargo, ¿qué dice el ex físico nuclear del ejército de Estados Unidos, Charles Hall? Se refiere a este tema de la siguiente manera. Dice, durante una noche vi entre 200 o 300 individuos blancos y altos, que es una de las descripciones que se hace de estos extraterrestres con muy pocos rasgos físicos, la verdad. Eran tantos que la verdad no lo podía contar, dice él. Ex físico nuclear, no cualquiera. Ellos estaban experimentando en un búnker con municiones. A ver, de hecho, acuérdense que una de las teorías, lo que alberga que la idea de que se trabajó el gobierno y los militares norteamericanos con extraterrestres, es que esta alianza se disipó con un gran escándalo. Porque cada vez que hacía un experimento lo acompañaban soldados, obviamente armados hasta los dientes, porque había, ¿cómo decirlo?, una confianza, pero un mínimo resguardo, porque eran más poderosos que nosotros. Hasta que un día los extraterrestres, hasta lo que tengo entendido, le dijeron, mira, para el experimento que vamos a hacer ahora no pueden llevar armas de fuego. Y faltaba un mandamás ahí. Entonces dijeron, no, pues si estos son nuestras órdenes, ¿no? Y ahí se enfrascaron en una pelea, hubo muertos para lado y lado. Y ahí dijeron, ¿sabe qué? Quédense con lo que llegamos hasta acá nomás con el negocio. Y vamos a seguir haciendo las nuestras. Oye, en ese testimonio que vimos recién, él indicaba que no solamente veía estos seres, sí, que eran como 200, sino que habían coroneles y de coroneles para arriba, generales de 3 estrellas, generales de 4 estrellas. Absolutamente. Incluso gente del gobierno estadounidense. Absolutamente, se habla de 17 pisos subterráneos. Transparentar todo esto. Absolutamente. Ahora, ¿cómo lucían físicamente? A ver, cuando tratamos de juntar todos los distintos testimonios de estas personas que dicen tener una serie de títulos universitarios en áreas de la ciencia y también trabajando como militar, se refieren a los extraterrestres, de cómo lucían, a qué se parecían, de la siguiente manera. Mucho ojo. They're humanoid. Their skin is as white as a piece of paper. Throughout much of their adult life, they're the same height that I am.
5'11", 6 feet tall. Their eyes are perhaps twice as large as ours. They're typically blue eyes with white pupils, although when they get older, especially the men, their eyes take on a pink shade. Their eyes stretch further around the sides of their head than human eyes do, and their ears and their nose are only about half the size of human ears and noses, and their ears lay back along the side of their head more than a human does. Their lips are not as prominent as humans, and they don't have teeth, they just have ridges, because they're plant eaters, they don't eat meat. Bueno, Charles Holmes, ex físico nuclear del ejército norteamericano, ya entenderán por qué es ex y no físico todavía, claro. Dice, físicamente, haciendo referencia a estos extraterrestres, ojo, hay de varios tipos, pero estos son los que más sobrepoblaban los que estaban ahí, llegando a un punto de 300, más o menos, en cierto instante. Tienen un aspecto humano, o sea, humanoide. Su piel es blanca, como una hoja de papel, miden entre 1,80 m y 2 metros. Ojo, también están las versiones de aquellos que no sobrepasan el 1,50 m. En estos casos, ellos tienen ojos grandes y solo comen plantas. Obviamente por un problema del sistema digestivo que no es muy complejo para procesar, por ejemplo, proteínas. Oye, fisiológicamente él hablaba de que tenían los ojos más abiertos que nosotros, es decir, más hacia los lados. Absolutamente. Nosotros tenemos un rango casi de 180 grados, obviamente, pero finalmente ellos podían ver en un arco mucho mayor. Evolutivamente, quienes tienen los ojos más hacia afuera, ¿es quienes son cazados y no cazadores? Absolutamente, como que pierden la capacidad o la necesidad de tener que valerse a través de su destreza física para conseguir alimento. Antes nosotros teníamos pelo, ahora, salvo excepciones, digamos, o sea, podemos abrigarnos, no necesitamos cosas, antes podíamos mover los oídos, ahora no es necesario porque simplemente te pido, repíteme la pregunta o le subo el volumen a algo. Claro. Entonces, vamos perdiendo ciertas cosas porque ya no tenemos que hacer el esfuerzo de sobrevivir con nuestros dones físicos. Entonces, son muy débiles, podríamos eliminarlos de un solo combo. Son muy poderosos mentalmente, pero no muy fuertes físicamente. Que tiene una lógica una teoría evolutiva a un humano del futuro. Absolutamente. O nosotros mismos, nosotros como guagua, hasta un gato, digamos, más o menos a las cosas de las horas puede pararse. Nosotros pasa más de un año antes que siquiera podemos llegar a caminar. Sí. Somos las criaturas más inteligentes del planeta, pero somos las más débiles, las menos autosuficientes. Claro. Atención, amigos míos, y nuestro clásico amigo Bob Lazar, que él también dice que trabajó en términos de retroingeniería, vale decir, él da fe de que cayó un ovni, no uno, varios que trajeron de distintos puntos del país, ex físico del ejército de Estados Unidos y que volvió a romper el silencio este mismo año, después de mucho tiempo, sin hacer comentario alguno sobre su pega antigua. El Área 51, dice, tenía 9 naves espaciales. Para entendernos, este hombre tenía que revisar estas naves para tratar de imitar su tecnología. Yo físicamente solo trabajé con una que dominaba como el estilo deportivo, que son como dos platos soperos uno encima de la otra, no muy profundos. Vi cómo uno se elevaba y sin duda existía una tecnología muy avanzada. Él fue el que determinó que el modo de carburante, combustible que utilizaban, es lo que él decía que era el elemento 151, si no me equivoco, ¿ya? Que obviamente está un poquito más fuera de la tabla periódica de elementos, como que no se conoce y que es un gran concentrado energético para movilizar estas naves. Mira. Amigos míos, hoy día hemos hablado del tema que es frecuentemente, desde esta hipótesis, el que más se utiliza para analizar el caso de Roswell y el caso del Área 51. Vale decir, en el año 1947, por una falla técnica, una nave alienígena, y siendo que uno de esos tripulantes llegó a sobrevivir, J-Rod le llamaban, terminó haciendo una alianza con el gobierno norteamericano a cambio de personas y que ellos nos traspasaban sus conocimientos tecnológicos. Hasta el día de hoy esa área existe, se hacen pruebas con nuevas formas de armamento y también con nuevas formas de aeronaves. Esa es una teoría. Hay otra que explica todo y cada uno de estos puntos, pero de una manera completamente diferente. Atención, amigos míos. ¿Pueden ser que los extraterrestres que en algún momento se vieron haya sido esto en realidad? Estos niños uniformados dicen, pero ¿cómo alguien confunde eso con un extraterrestre? Atención, amigos míos. Dice, esto lo podemos extraer de la revista Más Allá, que se editó el año 2001, la hipótesis de Northrop. Se utilizaban a niños porque las naves eran muy pequeñas, la radiación lo dejó con rasgos extraterrestres. Atención, ¿qué vamos a explorar por primera vez en televisión abierta, amigos míos? Que quizás el hecho de que hayan contado en un primer momento los militares norteamericanos de que lo que cayó ahí fue una nave extraterrestre fue solo
para tapar, encubrir algo aún más horroroso, pero con los pies más en la tierra. Esta teoría la revisamos a la vuelta de esta breve pausa comercial.